Muy bien. Vamos a quitar la cámara, que también para las grabaciones queda mejor así. Muy bien. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por haber aceptado el cambio. Lo que sucedió es que ayer surgió una actividad, bueno, desde que les pregunté, que fue anteayer, una actividad dentro del 12 Encuentro Nacional de Historia para hacer un conversatorio de cara al 15 de septiembre y por eso fue que cambiamos para hoy. Y así es de que la semana esta, pues miércoles, pero la otra espero ya regresar a nuestro horario y día normal, que es el martes. La semana pasada hicimos la primera incursión a la Edad Media. Le dije que les vamos a dedicar varias sesiones y hoy vamos a utilizar el texto de Hans Kuhn, sobre todo para hablar del paradigma de la Edad Media. Tendremos, por tanto, una clase muy densa. Tomé textos otra vez literales del libro de Hans Kuhn, porque considero que es sumamente importante poder tenerlo directamente. Y con base a esos textos ir haciendo comentarios y profundizando en el mismo. Tenemos de fondo una iglesia italiana, este es el gótico italiano, que va a ser totalmente distinto al gótico alemán. Y tiene relación precisamente a lo que estamos comentando del paradigma que vamos a empezar a platicar hoy. Permítanme, solo digo que estoy en una clase porque ya me estaban llamando. Ajá, al terminar. Ajá. Vamos a empezar entonces con este paradigma de la Edad Media, que de hecho sus preguntas de la semana pasada me daba a mí un indicio de cómo las teorías que se han difundido sobre la Edad Media han hecho mucha mella en la manera de pensar de cada uno y cada uno. Cuando vemos precisamente como la causante de todos los males de la actualidad y podemos apreciar en este paradigma que estudiaremos a partir del día de hoy, cómo no es tan así, pero tampoco caer en la idea que la Edad Media fue una maravilla. O sea, es un periodo de la humanidad. Y todos los periodos de la humanidad tienen sus luces y sus sombras. A veces solo nos quedamos con las sombras. Y como que la luz que pueda reflejar no nos deja apreciar, digamos, estos elementos tan importantes. A veces tenemos una visión de la historia un poco como que si fuese un agujero negro. No dejamos salir la luz. Los agujeros negros, su densidad es tan grande que no permite precisamente eso, que la luz pueda salir, ¿ya? Especialmente la densidad de estos agujeros negros es tan intensa en la singularidad, que es el punto como más candente, digámoslo de una manera así, de estos agujeros. Y a veces nos sucede lo mismo en distintos momentos de la historia. ¿Ya? Llegamos a tal grado de resaltar lo oscuro que no permitimos que esa luz salga. ¿Ya? Y eso aquí porque estamos en Edad Media, pero sucede en muchos de los procesos históricos que se analizan. Sobre todo, esta es una opinión muy particular mía, como el ejemplo que puse del agujero negro, me parece que la posmodernidad ha hecho destrozos en la capacidad que tenemos de ser analíticos y críticos. Y me incluyo, porque obviamente también estamos inmersos en este mundo y algo nos va quedando. Entonces, creo que lo que haremos hoy nos dará esas luces, esos matices que tendremos que tener presentes a la hora de analizar este periodo de la historia del cristianismo. Por otra parte, la semana pasada les enseñé una diapositiva
donde veíamos el tronco común del cristianismo y cómo este se empieza a dividir a partir del año 1053 con el cisma entre Occidente y Oriente. Y luego tendremos otro momento muy fuerte con la reforma luterana en el siglo XVI, que se va a afianzar en el siglo XVII. Y a partir de ahí, una serie de ramificaciones hasta la actualidad. Pero evidentemente, como hemos venido viendo en este curso, tenemos un cristianismo que nace en la antigüedad, que tiene unos puntos comunes y que cuando aparece un grupo disidente, que serían las herejías, pues prácticamente es expulsado de este, digamos, de este tronco común. También hemos analizado cómo se empezó a construir este discurso, que todavía está presente en la actualidad. Se acordarán el semestre pasado. La clase pasada les decía, bueno, y esto sigue vigente, y esto sigue vigente. Le dedicamos un tiempo especial, 2 veces hicimos mención al símbolo, que es el credo. Les había prometido que hoy les iba a traer el símbolo atanasiano, pero ya por cuestiones de la vida no lo traje, pero prometo que el próximo martes lo voy a poner en pantalla para que usted lo pueda apreciar. Digamos, eso sería como el introito, y viene a propósito el que usar un latinazo por lo que vamos a abarcar el día de hoy. Por tanto, llegamos a la sesión 13 del siglo XIII, les iba a decir yo la sesión 13, pero sí, un poquito vamos a empezar a perfilarlo. La diapositiva del fondo no le hagan caso, solo simplemente lo utilizo como eso, como de fondo, para poder tener como una idea, que aquí ya lo que vamos a empezar a hablar prácticamente de la iglesia durante la Edad Media. El cristianismo se va a identificar con esa institución que es la iglesia. Y todo lo que vaya a empezar a partir de ahora es ramales que se desgajan de esta iglesia cristiana que está presente y que se está consolidando en la Edad Media. Ya lo vimos en las clases anteriores, cómo se llega a la conversión de la antigüedad con su paradigma, que sería la mentalidad helenística o grecolatina. Luego hicimos mención de la llegada de los pueblos germánicos y no olvidar los pilares de la Edad Media, que son antigüedad, cristianismo y germanismo. No los pierdan de vista, porque eso es lo que nos va a permitir entender muchísimas cosas. Y es más, lo que empezaremos a ver hoy nos permitirá comprender el proceso de la reforma luterana, que se da en el ámbito del germanismo, propiamente dicho. En las clases que vendrán luego, veremos cuál es ese conflicto político, porque obviamente aquí empezamos a ver esa relación entre lo político, lo económico y el paradigma cristiandad está, ¿verdad? Y transversal, digamos, a todos estos procesos. Dicho esto, pues empecemos. Nos dice Hans Kuhn, el medievo, aquel medievum de Europa Central y Occidental de que hay que hablar en esta sección, aquella Edad Media entre la antigüedad y el propio tiempo nuevo, es una época bastante extraña todavía hoy para nosotros. En muchos aspectos más extraña que la antigüedad que la precedió. Y de hecho es cierto, o sea, ustedes pueden leer una copiosa bibliografía sobre la antigüedad. Hay un libro que a mí me cautivó en mi época de estudiante, que era una biografía de Augusto que estaba en la Biblioteca Central, maravillosa, por ejemplo, donde nos hablaba de una cotidianidad impresionante. De Egipto no se diga, hay tomos, colecciones de tomos donde está recogido prácticamente todo. Pero con el medioevo pasa algo. Hay como cierto temor a poderlo abordar si no es bajo ese telón de fondo
de considerarla oscura, de considerarla retrógrada, como de un retroceso de la humanidad. Y por tanto nos parece extraño cuando leemos textos tan bonitos como los de Jacques Le Goff, a quien siempre lo vivo citando, que me parece obligatorio que toda y todo aquel que le guste la historia deba de leer, ¿verdad? Y hay otros textos más. La próxima semana prometo que les voy a hacer un listado bibliográfico para que ustedes puedan entrar. Sobre todo, procuraré que sean textos que estén en PDF y que así les sean más fáciles de poderlos obtener. Pero, por ejemplo, los de Jacques Le Goff están presentes en Google. Pongan, qué sé yo, Edad Media de Jacques Le Goff PDF, ¡pac! Aparece. O busquen Jacques Le Goff, entonces va a aparecer en Wikipedia, que es tan maldecida, pero sirve para lo que les voy a comentar ahora. Publicaciones, entonces ahí aparecen todas y ustedes ya van tomando nota y luego ya las van buscando. Durante largo tiempo, nos dice Kuhn, las valoraciones de los historiadores han sido totalmente divergentes. Y es cierto, porque vamos a encontrar dos bandos. Solo en nuestros días se perfila un doble consenso que podemos esbozar con brevedad en los términos siguientes. Entonces, en el que sí tenemos consenso es que la Edad Media no es sin más aquel tiempo oscuro de decadencia que tanto despreciaban latinomonástico gótico los humanistas del Renacimiento. Renacimiento de la antigüedad ejemplar en la lengua y en las artes. Quienes van a darle esa connotación de oscuridad son los humanistas. ¿Ya? Ahora, tenemos que tomar en cuenta que los humanistas, y lo veremos en su momento, no es que sean anticristianos. Para nada. Y además aportarán algo sumamente interesante a la historia de la cristiandad, y es que introducirán el interés por el Cristo humano. Muy importante para poder entender después el barroco. El barroco no hubiera sido posible, por ejemplo, sin el humanismo. Y eso que tenemos al humanismo como la panacea de ese despertar. De hecho, el término renacimiento no se lo dan los renacentistas, sino se los van a dar los historiadores, sobre todo a partir del siglo XVIII y XIX. Que los reformadores condenaron luego como tiempo papal y clerical de apostasía de la verdadera fe cristiana, y que por eso la historiografía de la Iglesia protestante ha considerado en los siglos XIX y XX como estéril para la Iglesia y para la teología, salvo algunos reformadores como Wycliffe y Hus. Entonces aquí ya tenemos la raíz de toda esta manera que tenemos aún de conceptualizar la Edad Media. Como ven, es el aporte que harán los pensadores, los historiadores protestantes, porque obviamente lo que quieren es desarticular la Iglesia romana para decir, nosotros somos lo que realmente estamos tomando la antigüedad, esa antigüedad cristiana, que es donde se desarrolló la cristiandad primitiva, y por tanto nosotros somos los continuadores. Eso es lo que nos vienen a decir. Y donde se desvirtuó todo fue en la Edad Media, o sea, 10 siglos de desvíos hasta que aparece, ¿ya? Y aquí estamos. Y es lo que nos van a decir. Entonces, en ese consenso de que es ahí precisamente donde esto empieza como a cuajar. Bueno, pero tampoco es aquel tiempo ideal de una cristiandad modélica, al que se atribuyó una fuerza normativa para la iglesia, la teología y la sociedad. Porque no lo es. Si no, no se entendería, por ejemplo, las cruzadas. Miren, las cruzadas las analizaremos también. Bueno, yo sé que paso anunciando lo que vamos a hacer esto y lo otro, pero viene bien decirlo. Las cruzadas no es más que esa ruptura del medioevo y la apertura a un nuevo modo de producción. Claro, cuando Urbano II en Clermont proclama la primera cruzada en una fuente, porque se sube a la fuente y empieza a enardecer a las masas y todos dicen, sí, vamos y tal. Él no sabía que en ese momento era un elemento catalizador de todo un movimiento que ya se venía dando,
de la necesidad de una apertura económica, porque la Alta Edad Media se va a caracterizar por ser una economía agrícola no comercial, es decir, de subsistencia. A excepción de la parte del norte, hoy no puse mapas, lamentablemente, cuando se empieza a crear lo que es la Liga Hanseática, ya les explicaba en su momento que por eso la línea aérea de bandera de Alemania, el Lufthansa, Luftaire, y la Hansa se refiere precisamente a esa liga económica, que fue un primer modelo de lo que llamamos libre mercado, digamos, en el sentido que estaba regulado en cuanto y tanto no se iban a perjudicar mutuamente. Eso podría decirse en síntesis que es la Liga Hanseática. Pero entonces, no es esa sociedad ideal como un romanticismo enemigo de la ilustración, ¿ya? Como lo van a decir Novalis y algunos conversos al catolicismo, que también los hubo. Se le imaginó. Esos conversos al catolicismo los estudiaremos en el siglo XVIII y XIX con el movimiento de Oxford, que es un ejercicio intelectual sumamente interesante, de una fuerza que todavía hasta nuestros días la tenemos. Producto de ese movimiento de Oxford es las colecciones de Tolkien. O sea que Tolkien habló de teología. No, pero ya les explicaré en su momento. Lo dejo y las dejo picadas y picados con esto. Como luego también la historiografía nacional germana del siglo XIX la transfiguró, llevada del entusiasmo patriótico, al menos con respecto al imperio medieval, culminante en los Stauffer. Los Stauffer y luego los Hohenstaufen, que van a ser dos de las dinastías alemanas. Los Hohenstaufen van a ser los grandes perdedores frente a la iglesia. De ahí deriva toda esta convulsión política en Alemania que tendrá su punto culminante con la Reforma Luterana. Todo el mundo, cuando habla de la Reforma Luterana, dice, sí, lo que pasa es de que él estaba en contra de las indulgencias, cuando olvidan que son 95 tesis, entre los 95 puntos estaba uno, que es ese. Y no es lo más importante de la Reforma Luterana. Lo que a mí me gusta analizar de la Reforma Luterana es el trasfondo económico y político que perseguía Lutero y sus seguidores en ese momento. Ya también será analizado a fondo. Como el neorromántico o el neogótico, los prerrafaelistas alemanes y también el neogregoriano y la neoescolástica esperan renovarla bajo el signo del ultramontanismo papal. Como finalmente la tiene muy presente también hoy la reacción anticonciliar romana, que sueña con la vieja Europa cristiana como un modelo para su campaña de reevangelización. Es increíble cómo este ultramontanismo todavía está presente en la Iglesia Católica. Hoy en día. Llega un papa que dice que va a romper con esto y resulta que es el que tiene más centralizado el poder de Roma como nunca se había visto. Como nunca. ¿Ya? Por tanto, el mayor combate que combatía supuestamente el ultramontanismo resultó más ultramontano, más papista que el papa, nunca mejor dicho. Ahora, hay un cambio en el estudio de la Edad Media. Bueno, en el fondo tenemos la iglesia de Santa María de Naranco en Asturias. Este es un modelo de iglesia prerrománica. Es un edificio romano que fue transformado en iglesia. Es una de las joyas del prerrománico asturiano y mundial, ¿ya? Muy visitada, por cierto. Aquí lograron tomar una foto sin nadie. Esta debe ser de invierno, porque en verano esto está lleno. Muy bien. Todavía hoy se discute la cuestión de cuánto duró la Edad Media. Todavía, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando lo veíamos en la clase anterior? 2 diapositivas con una periodización totalmente distinta y yo se las presenté para que vieran la diversidad que existe en esto. Solo en el siglo XVII se hizo habitual en Europa la división Edad Antigua, Edad Media y Edad Moderna, es cierto. Los historiadores discrepan todavía hoy a la hora de señalar los datos angulares y cómo se sabe tales periodificaciones históricas vienen determinadas por puntos de vista nacionales, confesionales y también a veces personales.
Quienes aquí estamos, que somos de historia, sabemos la diversidad de maneras de priorización de la historia que existe. El asunto aquí es que una priorización va a tener éxito en tanto y cuanto se vuelva globalizante. Si no, se quedará como un intento. Me acuerdo de una discusión que tuve con una colega que era historiadora que decía que teníamos que dejar de hablar de prehispánicos, sino, y le puso otro nombre. Le dije, bueno, usted le puede poner los nombres que quiera, pero mientras eso no cuaje, no va a salir de usted y su ámbito. O sea, no se imponen las cosas así. O sea, a golpe de memes o de grandes panegíricos en el Facebook, no van a cambiar ustedes, porque estamos hablando de cosas serias. Estamos hablando de teoría de la historia, prácticamente. Y esas teorías se van cuajando a medida que se van sumando más y más colegas, más y más pensadoras y pensadores, y que van forjando esa comunidad académica que, como lo he dicho en otros espacios, es tan vilipendiada hoy en día. Pero es para que vean la complejidad a lo que nos estamos enfrentando, o sea, que no es solo de decir sí, empieza cuando la caída del Imperio Romano y termina con la caída de Constantinopla. Eso nos facilita la tarea pedagógicamente, pero ya a la hora de abordarla desde una visión científica mucho más profunda, nos lleva a la consideración que pueden haber muchos cambios. Es como la iglesia que tenemos al fondo, prerrománica. Sí, se puso prerrománica, ¿por qué? Porque coinciden muchos edificios antiguos romanos que son convertidos en iglesias cristianas, pero no quiere decir que todas tengan el mismo modelo, porque los edificios romanos que van a ser utilizados van a ser de distintos periodos, porque también en Roma no fue lo mismo desde que la fundó Rómulo Remo hasta que cayó en el 476. Hay una diversidad de estilos. Y por medio de los estilos vemos la complejidad que supone esto. ¿Ya? O sea, ¿esta es una prerrománica? Sí, pero puede haber otra en Alemania que no sea para nada parecida a esto. Eso, de hecho, prerrománico a mí me sirve mucho para poner estos ejemplos de la diversidad que puede haber. Y obviamente, por cuestiones metodológicas, a todo ese periodo se le llama prerrománico, aunque estilísticamente no coincida. Datos angulares del paradigma medieval, nos dice, sea cual fuera la solución que se dé a las cuestiones de la datación, no existe hoy la menor duda de que aquel paradigma católico romano medieval que hay que analizar aquí se diferencia con claridad del paradigma veteroeclesial helenista, pero que se fraguó solo de forma paulatina. Cada cambio de paradigmas, incluso uno relativamente repentino como la Reforma, se prepara en el paradigma precedente. ¿De acuerdo? Es como lo que vemos en el materialismo histórico cuando nos habla de las contradicciones dentro del sistema que son los que van a permitir el cambio cuantitativo a cualitativo. O sea, aquí estamos viendo cómo opera la dialéctica. Y efectivamente, si tuvimos un paradigma medieval es porque ya en el paradigma anterior se estaba preparando el cambio, que fue paulatino. Fue paulatino. La caída del Imperio Romano de Occidente no fue como nos sale en esa película que yo no sé por qué la ponen en Semana Santa de Sofía Loren, de que hubo una batalla y que todo. No, cuando sintieron el imperio ya no existía, Rómulo Augustulo se dio cuenta que ya no gobernaba nada. Un poquito lo que le pasó a Gorbachev cuando dijo, bueno, se disolvió la Unión Soviética, pero hacía ya un buen tiempo, en meses, que esto había sucedido. Perdonen por el ejemplo, a lo mejor es burdo, pero es para entenderlo sobre todo en un proceso que sí vimos. Requisitos esenciales para el paradigma medieval se perfilan ya en las postrimerías de la Edad Antigua, que permaneció determinada aún de forma mayoritaria por el paradigma veteroeclesial helenista. ¿Qué es lo que estudiamos anteriormente? Lo que para nuestra consideración se percibía, digamos, desde la lejanía, desde Bizancio y desde Oriente, debe ser analizado ahora en detalle desde la cercanía, desde Roma y desde Occidente. A saber, ningún nuevo paradigma medieval en Occidente,
sin la división del Imperium Romanum Christianum de Constantino en un imperio oriental bizantino y un imperio occidental. Una división que adquirió carácter definitivo tras la muerte de Teodosio el Grande en el 395. A partir de aquí, cuando vemos que aparecen dos imperios, es cuando ya tenemos perfilado lo que vendrá a ser la Edad Media. Es un proceso, como ven, largo. De hecho, para muchos autores, la Edad Media no se puede hablar de ella hasta el siglo X. Entonces, para ponerle un nombre al periodo que va del siglo V al siglo X, pues se le pone Alta Edad Media, pero la verdad, ahí lo que estamos viendo es que todavía están operando mecanismos del antiguo paradigma, que es el veteroeclesial helenista, con los nuevos, que son el paradigma propiamente dicho católico romano medieval. Entonces están en conjunción constante. Y después, una vez ya les sirvió, digamos, para fortalecerse, se deja y el otro se impone. Como les dije hoy, la clase va a ser muy densa. Sin la teología de Agustín, de 430, o sea, San Agustín, que se convertiría en padre de la teología occidental, sin la política de los papas romanos del siglo IV y V, que aparándose en el apóstol Pedro se atribuyeron cada vez más poder en la iglesia y finalmente también en el Estado. Para emerger de la nueva constelación medieval, hay que tomar en consideración luego los desarrollos básicos mediante los que comienza el cambio de paradigmas. Es decir, todos estos asuntos que acabamos de mencionar, la teología de San Agustín o las políticas de los papas romanos, van a estar presentes en el antiguo paradigma. Pero, de hecho, San Agustín nos está planteando una serie de cuestiones que ya no obedecen a ese paradigma, aunque está utilizando categorías de ese paradigma, pero que perfilan y abren la puerta a lo que será el nuevo paradigma, que es el medieval. Y también los papas, ya veíamos cómo al principio huían, después eran como esos pastores que guiaban al rebaño durante las persecuciones, y a partir de Constantino empezamos a ver que adquieren fuerza, y por eso es que hice mención a los concilios, como lo hablábamos la semana pasada, donde el Papa de Roma dice, no, eso que hicieron ahí fue un bodrio, porque sigue siendo la cabeza. Y ellos, amparados en lo que dijo el apóstol Pedro, dicen, no, la cabeza somos nosotros. Y es donde se empieza a gestar la gran discusión que vendrá en la Edad Media. Ahora bien, hay que tomar en consideración, nos dice Kuhn, los desarrollos básicos mediante los que comienza el cambio de paradigma. Esos desarrollos básicos son la migración de los pueblos germánicos de los siglos V y VI, el ocaso del Imperio Romano de Occidente en el 476 y el bautismo de Clodoveo, rey merovingio de los francos, en 498-499. Muchos dicen de que fue una Navidad, como Carlomagno. Ahora, ¿por qué es tan importante el bautizo de Clodoveo? Porque es la primera vez que vemos un pueblo franco que abraza el catolicismo romano, deja el arrianismo. Y por eso es que todavía, para que vean, esto todavía se da en la actualidad, la iglesia de Francia es la primogénita, se le llama así, ¿no? La iglesia de Francia es la primogénita de la iglesia, y lo siguen usando. ¿Por qué? Porque es el primer pueblo, insisto, en que reconoce en el Papa de Roma la autoridad moral y eclesiástica de sus territorios. El otro desarrollo básico que nos pasamos de largo, y por lo menos yo me acuerdo que como cuando estudié historia nadie me lo mencionó, nunca. Y a medida que uno va haciendo mayores estudios sobre este periodo, descubre que es un faltante muy grave y que debemos incorporarlo en nuestros análisis, es la actuación del profeta Mahoma, que empieza en el 622 con la égira. Es que esto es cuando huye, porque lo sacan, lo echan de la Meca a Medina, y es cuando empieza con el cómputo cronológico islámico, el
cómputo cronológico islámico empieza en el 622 de la era cristiana, que para ellos es el año 1, y por tanto, si nosotros decimos después de Cristo, aunque ahora algunos dicen de que después de nuestra era, porque no sé qué, bueno, usted díganlo como Dios les dé a entender, ya que estamos en historia del cristianismo, se puede mencionar a Dios. Ellos dicen, por ejemplo, el año tanto después de la Égira. ¿Ya? Es como los romanos, ¿cuál era su cómputo? El cómputo estaba relacionado con la fundación de Roma, que era AUC. Nosotros es DC, después de Cristo, ellos era AUC, que era la sigla de A Urbe Condita, después de la fundación de la ciudad. ¿Ya? Y obviamente, la conquista árabe de los países del Mediterráneo Oriental y meridional del Antiguo Imperio. Con este avance, la cristiandad pierde el norte del África y el Oriente Próximo. Obviamente también la zona de la zona arábiga, parte del centro del Asia, donde tímidamente ya estaban llegando algunos misioneros, pero van a dejar un pueblo que por eso ha sufrido muchísimo, que son los armenios, que es otro pueblo que se convierte, es uno de los primeros pueblos que se convierte en la parte oriental, fuera del imperio. Aquí estamos hablando de dos pueblos que se convierten fuera del imperio, los francos y los armenios. ¿Ya? Y esa condición de ser cristianos en medio de un mundo islámico les ha traído consecuencias tan graves como el genocidio que sufrieron a principios del siglo XX, para que vean las dimensiones que esto tiene. Y luego la restauración del Imperium Christianum mediante Carlomagno en el 814, que es cuando empezamos a ver el inicio de lo que se llamará el Sacro Imperio Romano Germánico. Carlomagno se cree continuador de los Césares. Y aquí se cumple lo de uno de los principios que les dije de la Edad Media, fundamentado en sus pilares, que son antigüedad, cristianismo y germanismo. Entonces, esto aplicado, es decir, viendo lo actual, nos lleva a que los emperadores germánicos se consideran continuadores del Imperio Romano. Y de ahí viene el término alemán para referirse a emperador, que es Kaiser, que deriva de César o César, ¿ya? En español. Nosotros en español le decimos César, ¿verdad? Que es Kaiser, aunque nosotros aquí en Guatemala lo usamos para designar a algunas mascotitas, pero Kaiser es emperador, derivado del latín. Muy bien, pero será tan patente que fue la reforma gregoriana del siglo XI la que trajo la irrupción definitiva del paradigma católico romano en la Iglesia de Occidente y la que consumó así el cambio de paradigma. En síntesis, el paradigma empieza a operarse, su cambio, ya detectado con San Agustín y los papas del siglo XIV, IV y V. Pero en el siglo XI es cuando decimos ya está formado, con la reforma gregoriana, de Gregorio el Magno, que así se le denomina, o el Grande. El canto gregoriano, que a muchos nos encanta, viene precisamente de esa reforma, la reforma litúrgica que va a hacer San Gregorio, en la introducción del latín en las formas litúrgicas, que ahora pues hay un combate muy serio contra las prácticas en latín, pero digamos, estamos viendo que 10 siglos estuvo vigente, 10 siglos, o sea, hasta el siglo XXI es cuando se empieza a intentar su erradicación. Claro que al precio de un cisma con la Iglesia de Oriente que se va a producir en 1053, como ya lo dije antes. Este paradigma medieval alcanzó luego en los siglos XII y XIII su punto culminante, que es una maravilla, ya verán que es una cosa impresionante. Y finalmente su punto de inflexión, de forma que ya en los siglos XIV y XV se encontraba en plena crisis, y a comienzos del siglo XVII, con la reforma de Martín Lutero y con la división eclesial, ahora también de la Iglesia de Occidente, hizo patente su anquilosamiento.
Por lo cual el paradigma funcionó del siglo XI hasta el siglo XVII. Ahí va a estar. Pero, a consecuencia de la reforma de Martín Lutero en el siglo XVII, veremos que es cuando ya decimos está consolidado, porque en el siglo XVI, que es cuando está operando Lutero, digamos, se estaba todavía en que sí, que no, que sí, que no. Tengo un libro que ahora no me acuerdo del autor, que estoy tratando de recordar, a ver si cuando vaya a la universidad mañana me acuerdo de traerlo. Hace una relación muy interesante entre Lutero y de alguien que yo sé que detestarán, que es Cortés. Dejen de lado sus odios y solo atiendan en cuanto a esa relación que hace este autor, porque dice, mientras Lutero está destruyendo la iglesia en Occidente, Cortés está haciendo que ésta perdure en una nueva tierra. Entonces, es interesante esa visión que tuvo este pensador. Es un filósofo francés. O sea, es francés, no es español, para que así no haya ninguna suspicacia. Esto es lo interesante, por tanto, del paradigma de la Edad Media. ¿Ya? Cómo estos hitos van marcando cómo se está desarrollando ese proceso, cómo el paradigma va transformando un continente y cómo va preparando lo que posteriormente va a repercutir en América. Porque por eso es que estamos estudiando esto también, porque si seguimos viviendo en un país, en un continente que es cristiano, tenemos que saber por qué sigue operando el cristianismo 21 siglos después, y a pesar que se dijo que iba a fracasar. De hecho, me acuerdo yo, cuando yo era un poco más joven, en los años 80, se decía que el siglo XXI se iba a caracterizar por ser un siglo ateo. Y es cierto que ahora pues, la gente dice, ay, miren qué tal iglesia la convirtieron en museo. Sí, pero estamos hablando de las iglesias nacionales de Holanda, por ejemplo. Pero cuando sí tenemos que ponernos asustados y esperando que si no viene el meteorito se nos va a abrir la tierra en medio, es cuando, por ejemplo, la iglesia de mi barrio se vuelva una biblioteca. O dejen de proliferar iglesias evangélicas. Pues eso no se está cumpliendo. Y es cierto, tenemos en Holanda algunas iglesias que se han convertido en bibliotecas, pero tenemos un avance del cristianismo impresionante en Asia y en África. Y eso no lo menciona nadie. Entonces, esas son de las cosas que tenemos que analizar. ¿Por qué está creciendo ahí? Y sobre todo, ¿por qué está ese crecimiento dándose en una réplica, diríamos así, de su primera expansión en el mundo greco-romano, con martirios? Si no, acuérdense ustedes aquella escena macabra, tétrica, cuando los del ISIS llevan a un grupo de cristianos y los degollan frente del mar. Una foto impactante que ellos la subieron en sus redes como para atemorizar en forma de amenaza. O lo que están haciendo los de Boko Haram en la República Democrática del Congo contra comunidades cristianas, que lamentablemente eso en las noticias pues no sale. Primero porque estamos hablando de cristianos, entonces eso como que no merece la pena, según los más media. O sea, para que vean cómo esto, estamos hablando de la Edad Media, cómo este paradigma va a ser como un eslabón más en ese desarrollo de esta historia que estamos estudiando, que es la historia del cristianismo. Bueno, además está decir que todas las iglesias que estamos viendo son prerrománicas o romanas. Esta es prerrománica todavía. Pero también resultará claro que este paradigma constituye no solo para la contrarreforma católica y para el antimodernismo, sino también para muchos católicos tradicionalistas de hoy, el marco consciente e inconsciente de su pensamiento y sentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que aún habiendo sido agotado ese paradigma en el siglo XVII, todavía existe esa, digamos, como que perdura ese pensamiento medieval, ni siquiera de Trento, o sea, medieval, y por eso que dicen, esas son costumbres medievales.
Y uno dice, bueno, pues sí, lo que les decía la semana pasada, el poner un árbol, un árbol de Navidad medieval. Poner un nacimiento, fíjense, pues para que vean, hablando de paradigmas, poner un árbol de Navidad es tradición medieval. Poner el nacimiento, o Belén como le llaman en España, lo que nos está marcando es ya esos elementos de transición del paradigma de la modernidad, que ya estaban presentes en el momento culminante del siglo XII y XIII. Los nacimientos nacen en el siglo XIII. Y eso sí ya es el inicio de una ruptura de paradigma. Y ven, sigue vigente hoy en día. Eso es lo interesantísimo de estos temas. Pero por eso se trata también aquí de analizar con más detalle este paradigma, teniendo la mirada puesta siempre en los problemas del presente. Por consiguiente, no es un distanciamiento histórico, sino sintiéndonos afectados por la historia. Dice que permítanseme insistir de nuevo en que no tengo la intención de narrar aquí con todo detalle la historia del medioevo católico romano, sino de, sin renunciar a la narración, analizar el paradigma medieval del cristianismo, es decir, de describir la hasta hoy válida constelación global de convicciones, valores, modo de proceder, etc. Esto se hace claro ya si nos centramos primero en una pregunta previa. Y él va a hacer ahorita la pregunta. Entonces, no estamos estudiando el medioevo por el medioevo, sino el medioevo en cuanto y tanto todavía tiene ecos en la actualidad. ¿De acuerdo? No como algo petrificado del pasado, que qué lindo, sí, que no, todavía tiene, digamos, vigencia en asuntos tan cotidianos como el que les acabo de describir. En términos civiles, y ya se los puse de ejemplo, el cobrar el paso en un puente es medieval. Y nadie dice que es medieval. Todos pagan religiosamente pasar el puente que nos lleva a Monterrico, que tiene el nombre de la hija del alcalde de aquel momento. Ahorita olvidé el nombre de la chica, por supuesto. Y lo pagamos. Yo la última vez que fui le dije a los que iba, esto es medieval. Y me vieron con cara de decir, este marciano que está hablando. Y ya les expliqué. Antes, en la Edad Media, se pagaba por pasar en un puente. Lo del peaje, uno cree que es, ¡ay, el neoliberalismo privatizador! Eso ya es medieval, se cobraba por pasar en un camino. ¿Ven cómo todavía tenemos vigencia? Hay un autor que yo se lo recomiendo mucho, que se llama Luis Beckman, que aunque tenga ese apellido es mexicano, que escribió unos libros impresionantes que son La herencia medieval de México, La herencia medieval de Brasil. Tienen que conseguirlos, porque así van a captar con mayor profundidad, más que lo que Jung nos diga o lo que yo pueda explicarle de lo que dice Jung. ¿Hasta qué punto esto todavía sigue marcando nuestras vidas? ¿Ya? Los ciclos litúrgicos, por ejemplo, nacen en este paradigma, lo que les explicaba la semana pasada. La forma en que se estableció la Semana Santa, los rituales de la Semana Santa. Claro, cuando ya se hizo el cambio del paradigma, se va a ver que se van a introducir las procesiones, pero eso ya es dentro de la modernidad. No sé si fue ustedes, porque como a veces le hablo a tanta gente se me olvida, y a estas horas de la noche, como comprenderán, ya se me zafan los cables. Pero hace como bueno, antes, iba a empezar la pandemia. Todavía no sabíamos si nos iban a encerrar, pero ya estaban los rumores. Me invitaron a una radio católica para que les dijera cuándo había empezado la tradición de las procesiones. Y ellos esperaban que yo les dijera, bueno, pero las procesiones se esperaron en el año 34, porque Cristo murió en el 33. Cuando yo les dije, empezaron en el siglo XVI, se les derrumbó su mundo. Se les derrumbó todo. Antes no había. Había Via Crucis medieval, pero no había procesiones. Inicio de modernidad. Sigamos. El panelito. La pregunta. Primero va a ser esta pregunta, que es, ¿un paradigma germánico? Entonces,
La verdad que sí. Podríamos decir que sí. Y luego viene esta pregunta. ¿Es la Europa cristiana, como se supuso desde Leopold Ranke, un producto de cristianismo, germanismo y antigüedad? Es una buena pregunta, porque ya dijimos, los pilares de la Edad Media, lo hemos repetido, es cristianismo, germanismo y antigüedad. Jung no lo dijo también. Bujar lo dice en una obra en el siglo XIX, que es uno de los primeros medievalistas que empiezan a sacar el medioevo de aquella oscuridad en la que la había sumido la Ilustración. Prescindiendo nos dice de que, como vimos, también, perdón, el elemento bizantino y eslavo forma parte esencial de Europa. Eso no lo olvidemos, aunque lo pasamos como una pincelada. Pero obviamente el arte bizantino, ¿se acuerdan las muestras que vimos en clases anteriores sobre la iglesia San Vital en Rávena y San Apolinar? Por eso es que les muestro las imágenes, porque así nos vamos haciendo unas ideas de qué es lo que está operando aquí. El arte es la mejor manera de poder entender cómo se están operando los procesos históricos en un momento determinado. ¿Por qué en la actualidad no podemos decir que exista un arte? Aunque yo sé que decirlo de esta manera puede ser hasta una herejía en los tiempos actuales donde todo es válido, porque estamos en un proceso de crisis. La crisis entró a nivel global al momento en que negamos que existía la verdad. Ahí empezó a darse, y no es la primera vez que pasa, ¿eh? Ojo, en la historia de la humanidad no es la primera vez que vemos en un proceso histórico que se llegue a decir la verdad no existe. Ahí lo dejo, porque no es historia de la filosofía lo que estamos estudiando. Bien, sigamos. Ya hablamos del bizantino. La composición entre lo germano-alemán y lo romano-antiguo, contraposición que la historiografía nacional germana del siglo pasado había acentuado tanto también en la historia de la Iglesia y en el derecho eclesiástico, debe ser considerada hoy como una demarcación de frentes superada. ¿Ya? A mí me impresiona ver, cuando estudiamos alemán, cómo la gramática alemana es muy parecida a la latina. Y lo he repetido hasta la saciedad en varias clases, pero la gramática castellana o española no es parecida al latín. Afortunadamente, si no nos volvemos locos. Dios guarde, con los casos nominativo, genitivo, ablativo. Cada uno de esos casos, para entendernos, es nominativo, es decirlo en el momento actual. Acusativo es cuando es una acción, ¿verdad? Genitivo es acción terminada más o menos. Dativo es de pertenencia, y así podríamos seguir. El ablativo es circunstancial. Bueno, son todas las cuestiones de tiempo, modo y lugar, prácticamente que es lo que nos vienen a decir los casos en gramática. Entonces, no existe como que esa gran separación que los alemanes quisieron poner dentro de su composición y de esa idea de nación que empezó a forjarse precisamente con Lutero. En su panorámica crítica sobre el estado de la investigación del medioevo, Arnold Agendent, historiador de la Iglesia alemán, muestra cómo la investigación de la historia ha experimentado después de la Segunda Guerra Mundial una liberación básica del complejo de germanismo. Lógico, perdieron la guerra, este exceso de germanismo había llevado a las ideas racistas nazis, que era propugnar el pensamiento de Hitler, y por supuesto había que liberar también a los pensadores alemanes de ese germanismo extremo. Y la investigación se ha internacionalizado, o sea, ya se miraban otros rumbos. Y es interesante este punto, cómo nos permite también entender la política alemana actual. Pero no nos vamos a meter a la política alemana. Solo les digo, pues, que sirve hasta para eso. En todo caso, ya nadie desearía hablar de una supuesta estable esencia de lo germánico. Por supuesto, porque entonces va a ser catalogado de nazi. Pero aún así existe un intento, y aunque no quería hablarlo, pues lo va a tener que aparecer, de ese germanismo puro
y que, insisto, se traduce en esos análisis de la política alemana con un partido político que se llama Alternative für Deutschland, Alternativa para Alemania, donde hablan de este. Entonces ustedes a veces ven que ellos hacen unas especies de festivales germánicos y van vestidos como antes, así como estas nuevas ceremonias neoceltas que se ponen, pero no son más que romantizaciones, hablando en términos actuales, porque no obedecen a eso. Y este fenómeno de la romantización de esos pasados, no solo en Alemania o en Inglaterra, lo estamos viendo en México, la misma Guatemala, en fin, o sea, son cosas que están sucediendo. O sea, yo no las estoy juzgando ni de buenas ni de malas, simplemente estoy diciendo, sucede. El asunto es cuando ya analizamos su contenido hasta qué punto obedece a una realidad tal como la quieren plasmar. Base histórica, por tanto, de un hombre germano-alemán, de una política alemana, de un estilo de vida alemán, y todo esto en oposición al romano extranjero. Pero, ¿por qué está superado el tal germanismo histórico? El historiador llama la atención sobre dos hechos. Por un lado, el germanismo no era una magnitud uniforme, como tampoco la religión germánica, efectivamente. La nación alemana como tal, la veremos que se logra consolidar al fin en 1870. A partir de 1870 para acá podemos empezar a hablar de una nación alemana. Antes no, antes estaba disgregada. Y por eso es que tenemos dos fuerzas, bueno, sintetizados porque habría más, pero vamos a poner tres, que son lo prusiano, lo bávaro y lo austriaco. Y veremos cómo, por ejemplo, personajes como Otto von Bismarck en el siglo XIX quiere llevar a volver análogo prusiano con germano. Y como los bávaros y los austriacos dicen, perdonen, nosotros también somos germanos, pero no somos prusianos. Y solo les puse tres. Hay muchísimos más, ¿verdad? Podríamos hablar de los frisos, podríamos hablar de los alamanes que fueron desaparecidos y absorbidos. Podemos hablar de por ejemplo, los dos ducados del norte, Schleswig y Holstein, que al final ahora son un estado federado de Schleswig-Holstein, que no tiene nada que ver con el germanismo del norte, del centro y del sur. ¿Ya? Si ustedes ven la ciudad de Kiel, por ejemplo, ustedes dicen, esto es otra Alemania. O sea, Kiel es impresionante, aparte que está en el norte, entre unas marismas preciosas, un paisaje encantador, bucólico, pero no obedece, por ejemplo, a una visión, a un paisaje urbanístico de Baviera o de Baden-Württemberg, que es el estado federado vecino. Luego tenemos otra forma expresiva germánica en el Sarre, ¿ya? El Saarland, cuya capital es Saarbrücken, donde vamos a encontrar elementos germánicos y francos, por decirlo así, y no digamos toda la parte de lo que fue la antigua República Democrática Alemana, ¿no? Erfurt, Dresde, y en fin, toda esa zona que es sajona, que no tiene ni relación ni con los prusianos, ni con los de Schleswig-Holstein, que tienen más parecido a los daneses, ni con los bávaros, ni con los de Baden-Württembergueses. Y dejamos una gran región, ¿verdad? Niedersachsen, ¿verdad? La parte de la Westfalia. Entonces, tienes razón, perdón que nos hayamos metido todos estos berenjenales, pero es para poder entender esta respuesta que nos está dando, en este caso, Jung. Afirma que los germanos estaban unidos por un parentesco lingüístico, pero que en los albores de la Edad Media ese parentesco no fue capaz de fundar una conciencia social común, efectivamente. ¿Ya? Y aún ese parentesco lingüístico se va digamos, perdónenme la comparación, pero ese parentesco lingüístico de la Alemania de aquel momento es muy parecido al parentesco lingüístico que existe con los idiomas mayas del tronco común protomaya. Entiéndase, cachiquel, quiché, sobre todo, ¿ya? Mal, sutujil y todo lo demás.
De hecho, todavía en grandes zonas de Alemania se hablan dialectos del alemán. Quien va a unificar el alemán es Lutero, cuando hace su gramática. ¿Por qué? Necesitaba una gramática para escribir la Biblia. Por tanto, no tenemos, igual pasa con la iglesia, no es la misma iglesia del norte, del centro, del sur, como lo que vamos a hacer las descripciones de las zonas geográficas. Lamento no haber puesto un mapa de Alemania, porque eso nos hubiera servido para entender por dónde vamos. Lo lamento, lo siento. Una iglesia propiedad de terratenientes desde el punto de vista del derecho patrimonial y desde el eclesiástico espiritual. Les recomendé una película la semana pasada para poder apreciar esto, y era Amadeus, como el príncipe arzobispo de Salzburgo es príncipe, pero cuando decimos arzobispo no es que pensemos que está en su iglesia y su casa parroquial, no, está en un palacio y todo ese territorio le pertenece. La zona alemana de Suiza, por ejemplo, el condado de St. Gallen, no era más que un territorio de una abadía, y el abad era el señor feudal de ese territorio. Bueno, y se demostró, entonces nos dice, ni la iglesia germánica propia se demostró como exclusivamente germánica, ni como carácter popular germánico y religiosidad germánica, que se caracterizarían supuestamente por virtudes germánicas, tales como la honradez, autonomía, fidelidad, adhesión, interioridad, sentimiento, solidaridad. O sea, no es así. No es posible, por tanto, establecer una delimitación nítida entre lo germánico y lo romano antiguo tardío. Van concatenados. Muchísimas ideas, concepciones, modo de actuar e instituciones, por ejemplo, la legitimización del soberano, la idea dinástica, el latifundismo y el feudalismo perduraron, pero se mezclaron con frecuencia en el medioevo temprano con concepciones y prácticas de fe arcaica de los germanos. ¿tá? O sea, tenemos todo esto, pero los germanos lo que van a introducir son más rito que ética, más mito que logos. Ya, muchas de las concepciones míticas que conocemos ahora, por ejemplo, viene San Miguel, que se va a asociar con San Jorge, la lucha del demonio se equipara a la lucha con el dragón. Eso es un mito. Y esos mitos van a ser tan fuertes que van a constituir el imaginario que traerán los invasores cuando vengan a América y nacen en el mundo germánico. Pensamiento mágico, magia, creencias en los demonios, devoción de las reliquias, fórmulas de juramento y magia de juramento. Eso es germánico, como se están apreciando aquí. Pero todo esto no es específicamente germano ni específicamente celta en amplias zonas de Europa, sino arcaico, característico de la mentalidad de determinados pueblos que se encontraban en un determinado estadio cultural primitivo, cuando llega la romanización y después llega la germanización y todo eso se mezcla. Por eso es que no podemos hablar de un cristianismo puro en el sentido estricto y hasta viciado del término. Y nuevamente aparece algo que yo ya lo he agarrado casi como el rintintín, como el hilo conductor de este curso. ¿Dónde entra aquí el pensamiento judeocristiano tan citado en la actualidad después de ver estas complejidades que estamos analizando? ¿Dónde está? No se menciona, porque no existe. En la realidad no existe. ¿Ya? Para la Iglesia Católica que estamos analizando. No confundir con lo que estamos viendo con los movimientos neopentecostales, que nos faltarán como unas 20 clases, creo que para llegar ahí, por el ritmo en que vamos. Ahora, entonces estamos ante un paradigma latino. De todo ello resulta entonces que el paradigma medieval, aún teniendo en cuenta la aportación esencial que los germanos hicieron a su configuración, nos vamos a pasar unos 9 minutos más, no puede ser caracterizado como típicamente germánico. Más que por lo germánico, el paradigma occidental estuvo marcado en un principio por lo latino. El latín se convirtió en la lengua oficial de la Iglesia y teología occidentales, del derecho, del Estado, y siguió siéndolo durante todos estos siglos. Por eso es que Burckhardt nos dice en ese libro maravilloso de la Edad Media,
se llaman los pilares fundamentales del medioevo, creo que así se llama el texto. Nos dice, es que en la Edad Media pensaban que eran continuadores del Imperio Romano. Y él hacía una comparación y afirmaba, es ir caminando hacia adelante, pero viendo hacia atrás. Estaban construyendo algo nuevo, pero seguían viendo hacia atrás, sin darse cuenta de lo que estaban creando. Como se sabe, el griego koine había sido en los primeros 100 años también la lengua de la cristiandad occidental. Esta era una lengua internacional de la población urbana en todo el Imperio Romano, utilizada no solo por los cultos, sino también por el comercio y en el tráfico. Y así, de forma del todo natural, fue también la lengua de la iglesia y del culto. Se acordarán que en las clases anteriores yo hacía siempre alusión, esto es griego, esto es griego, esto es griego. Pues a partir de ahora van a empezar a aparecer solo el latín, el latín, el latín. No solo fueron redactados en griego el Nuevo Testamento, las confesiones de fe y los primeros escritos teológicos. Incluso la liturgia urbana romana fue celebrada en lengua griega. Solo tras un largo periodo de transición, se introdujo de forma general y definitiva entre los años 360 y 382, siguiendo el ejemplo milanés, la lengua latina en el culto. Antes del 360, el culto era en griego. Por eso el Nuevo Testamento está escrito en griego. Y la reforma gregoriana también implicó una puesta al día de la Biblia a la Neovulgata. Primero la Vulgata y después la Neovulgata. La Vulgata quiere decir el idioma latino coloquial, que eso es a lo que se está refiriendo. El oriente más fuerte desde el punto de vista de población, de la economía y de lo militar tras fundar Constantino en la ciudad de Constantinopla como nueva capital del imperio, conservó como natural el griego en el Estado y en la Iglesia y descuidó más y más el latín. O sea, se empezaron a separar hasta tal punto que ellos dejaron de hablar latín. En Occidente fue lo contrario. Aquí desapareció el griego durante los siglos III y IV en beneficio del latín, que adquiriría ahora una mayor importancia mediante la cristianización. El cristianismo romano occidental toma el latín y lo sigue desarrollando. Este latín cristiano eclesial se había formado en el norte del África. En el norte de África también la teología específica latina. Ahí es donde nace la teología latina, sobre todo con San Agustín. Esta comenzó casi un siglo después de que la teología griega. Los griegos empezaron antes. Con Tertuliano en el 150-155, después de 222. A decir, ¿verdad? Porque Tertuliano lo empieza en griego. Estos empiezan en el 222. A decir, ¿verdad? Este experto jurista y teólogo seglar publica todavía escritos en griego. Y debido a su material y problemáticas, se le llama a veces el último apologeta griego. Y sin embargo, con Tertuliano, toma la palabra por primera vez una teología típicamente latina, como lo ha descrito con precisión el historiador de la Iglesia Hans von Kappenhausen. En la vigorosa, sobria y práctica orientación de su teología en la dirección realista, jurista y psicológica de la mente, en la atención social a la comunidad y a la Iglesia como corporación política sólida y en la actuación de la voluntad, de la norma y de la disciplina, aparece Tertuliano como el primer padre de la Iglesia latina. Y aquí entonces ese Tertuliano está tomando las ideas aristotélicas. ¿Por qué? Porque su pensamiento es realista. Que posteriormente esta idea de la realidad como objetiva, independientemente de mi pensamiento, lo tomará Santo Tomás de Aquino en el desarrollo de la corriente escolástica. Pero en un primer momento, la teología latina permanece aún del todo en el rebufo de la griega. El espíritu sopla, diríamos, de oriente hacia occidente, como se refleja en el número de las traducciones del griego al latín, mientras que casi no se dan del latín al griego. ¿Por qué? Porque hubo más producción en griego que en latín. Entonces, cuando el latín se impone, pues entonces hay necesidad, ¿verdad?, de traducir aquellos textos latinos a los griegos.
El interés teológico de la cristiandad latina tenía desde el principio otra orientación. ¿Hasta qué punto? Porque es cierto, lo vamos a resumir así, lo vamos a sintetizar para que nos quede como una idea madre. La teología helenística es especulativa. La teología romana es pragmática. Esos principios lo tienen que tener grabado a fuego en la mente, por todo lo que va a venir ahora. La helenicidad, de talante más filosófico, se concentra sobre todo en cuestiones teóricas de la cristología y de la doctrina trinitaria, tal como lo vimos en las clases anteriores. Su interés principal eran problemas metafísicos y especulativos, lo que les decía, la relación de Padre, Hijo y Espíritu Santo, que ya vieron todo el lío que se armó, así como la posibilidad de la encarnación de Dios y divinización del hombre. La Teotocos, Madre de Dios, que también ya lo realizamos. La romanidad, de orientación práctica, porque eran pragmáticos, como los romanos, giraba en torno a cuestiones pastorales de la disciplina penitencial, de la conducta cristiana y del ordenamiento de la iglesia. Su interés principal se concentraba o se centraba en problemas psicológicos, éticos y disciplinarios. Culpa, pecado y perdón, constitución de la iglesia, ministerios y sacramentos. Por eso es que la romanidad va a introducir, como decía Jacques Le Goff, uno de los instrumentos psicológicos más impresionantes de la Edad Media, que era la confesión auricular y secreta. ¿Por qué? Porque por medio, Le Goff comparaba a aquellos confesionarios como el diván del psicólogo. Porque ahí la gente iba a descargar todo lo que cargaba entre pecho y espalda a sabiendas que una vez lo había dicho, se acabó. Se acabó. ¿Ya? Por eso es que van a desarrollar esto. ¿Cómo mitigar en la psicología humana la culpa, el sentido del pecado y sobre todo, cómo hacerles entender el perdón? Y por eso es que vamos a ver que en la romanidad hay un desarrollo del tema del dolor para el perdón impresionante. Y entonces nos van a alegar dos ideas madres, que son el dolor de los pecados por el temor, ¿verdad?, a los castigos que se puedan recibir por los mismos en el infierno, que la atracción, por tanto, nos dicen, un dolor imperfecto. El dolor producido por los pecados, debido a la que se ofendió quien nos da tanto amor, ¿ya?, que es la contrición, por tanto es el dolor perfecto. Eso lo encuentran desarrollado en la romanidad. El helleniciano no llegan a eso. ¿Por qué? Porque aquí estamos en otros aspectos prácticos. ¿Cómo hacer que toda esta gente no se esté pensando, ¿y será que esto no va mal? No, tranquilo, ya estás perdonado. Pero es que fíjese que yo solo me arrepentí porque me voy al infierno. Bueno, ya está, suficiente. ¿Ya? La constitución de la iglesia, quién manda, quién no manda, los ministerios, los curas, los frailes, los acólitos, los que ahora llamaríamos los ministros extraordinarios de la comunión, que en aquella época tenían otro nombre, ¿ya?, que son los que usan las dalmacias, ¿cómo se llaman estos? Ya me acordaré cómo se llaman, ¿no?, antes de ser curas. Y los sacramentos, que los van a reducir a 7. No se compliquen más, solo hay 7. ¿Ya? Y luego, como van a ver esas prácticas que ya dijimos que introducen los germanos, empezarán los sacramentales. ¿Cuáles son los sacramentales? El agua bendita, el hacerse la señal de la cruz, por ejemplo, el decir una frase piadosa cuando uno ve un cuadro, el inclinarse. O sea, son esas cosas. Diáconos, ¿verdad? Los diáconos, es lo que se me había olvidado, ya me vino aquí. Y sin embargo, a pesar que un obispo de Cartago tan descollante como si una generación después de Tertuliano, a pesar de este gran líder de la iglesia africana, defensor de la autonomía episcopal frente a Roma, y apreciado escritor de obras edificantes, la cristiandad latino-occidental aparecía aún a mediados del siglo IV como un apéndice de la cristiandad greco-romana oriental, dirigente en lo espiritual. Claro, tenía más fuerza, había más producción. Indicativo de esto, todos los concilios ecuménicos tuvieron lugar en Oriente.
con una escasa participación de Occidente, legado del obispo de Roma. Solo en el siglo IV encontramos teólogos que han acudido de forma consciente a la escuela de los griegos. Para la exégesis neumántica se inspiran en Filón, Orígenes, Gregorio Niceno. Para la teología especulativa en los capadocios, así Hilario Rufino, Jerónimo y sobre todo Ambrosio, obispo de Milán, que supo compaginar de la forma más orgánica lo griego y lo latino. Este Ambrosio es un genio. Pero a mediados del siglo V, el occidente latino se había puesto en lo teológico a la altura de Oriente griego. Ahí los alcanzaron. ¿Por qué? Gracias a la obra de un teólogo que llegaría a convertirse en el teólogo por antonomasia de la Iglesia Latina, que es Aurelio Agustín o San Agustín, a quien vamos a estudiar la próxima clase porque es capital para entender la teología occidental. Y con esta interior de iglesia prerrománica concluimos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Lástima que no puedo ver sus cuadritos y fíjense que lo he querido cambiar, pero no me deja. No sé qué hice en un momento dado y ahora no me deja. Así es de que si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, algo que no les haya parecido, algo que usted diga, no, pero yo sé que cualquier cosa, díganlo, con toda libertad, que esa es la idea de este curso. La idea de este curso es matar estereotipos. Buenas noches. Me saluda Juan Buenas Pablo. noches, Juan Pablo. Sí, ahí sale su nombre, eso sí. Tengo una duda, pero no sé si más adelante en la clase sea mejor preguntarla e incluso no sé si tengo la respuesta y mi miedo sería, en cuyo caso no estoy comprendiendo todavía el tema, pero tiene que ver con el tiempo, la visión que tenemos del tiempo. Podría ser medieval en el sentido, por ejemplo, de que el año que nosotros conocemos empata de alguna manera con el calendario litúrgico. Sí, Pero por otra efectivamente. parte, me da miedo también que tenemos una visión del tiempo muy modernista, muy capitalista, en el sentido que se miden horas, productividad y todo este tema que hace Marx para analizar la plusvalía. No sé Exactamente. cómo será su visión en este sentido, si se pueden conjugar ambas. Pues mire, sí, ambas aparecen elementos, por supuesto. Acuérdense que antes el nacimiento de Cristo estaba datado el 21 de marzo, que era cuando empezaba la primavera. De hecho, el año romano era el 21 de marzo, pero después se movió cuando se decidió que el año ya no iba a empezar el 21 de marzo, sino iba a empezar el 1 de enero. Pero eso va a ser hasta el siglo XVI. Antes no. En la Edad Media todavía estábamos 21 de marzo, que correspondía a los ciclos romanos, y por eso es que tenemos que la Semana Santa nos cae en marzo o en abril. Al principio se estableció fechas fijas para la Semana Santa, pero el problema era que algunas veces sí coincidía con el mes de Nisan, que era la luna que se marcaba la Pascua, y otras veces no, y cada vez era menos frecuente el que coincidieran. Y es cuando se va a llegar a la reforma y decir, no, vamos a hacer la Semana Santa móvil según la luna, que va a estar determinada otra vez por la 21 de marzo. Si tenemos luna llena antes del 21 de marzo, la Semana Santa cae en abril. Si tenemos luna llena después del 21 de marzo, la Semana Santa cae en marzo. ¿Ya? Eso es así, la tabla para determinarlo. Ahora, las horas en la Edad Media se definían según las horas litúrgicas también. ¿Ya? Por eso están el rezo de laudes, ¿ya? Vísperas, nonas. ¿Por qué? Porque eran como tercios. Como bien usted apunta, citando a Marx, el capitalismo es que nos introduce eso de las horas, segundos y minutos y tal, obviamente con los adelantos científicos que permitieron llegar a una medición del tiempo más precisa que la que teníamos antes. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿ya? ¿Cómo vamos a tener estas dos prácticamente conviviendo con nosotros? Por un lado, las fiestas determinadas por el año litúrgico que se empieza a marcar en la Edad Media, y por otro lado, la forma de la medición del tiempo
que no obedece a una manera medieval, sino que ya es propiamente bien, como usted ha apuntado, dentro de un modo de producción capitalista. Claro, como se fue, fíjese que, por ejemplo, aquí nos está hablando Ángeles de la Reforma Gregoriana. En los palacios apostólicos, en Roma, hay una habitación donde se llegó a determinar cómo perfeccionar el reloj. Y le pusieron, medido matemáticamente, una serie de agujeros, y conforme fueron observando dónde iban cayendo los rayos del sol en determinados momentos, así fue cuando se establecieron los minutos, los segundos y tal. Y también el calendario, porque hubo que ajustarlo. Hubo que ajustarlo. Que eso es en el siglo XVI. ¿Ya? Ese ajuste que todavía tenemos, y a pesar del ajuste, bueno, yo sé que en la actualidad nos gusta más hablar que las culturas no occidentales son perfectas y que hicieron una maravilla y que nosotros tenemos errores. Todos los calendarios tienen errores, obviamente, pero el actual es tan perfecto que hasta está determinado en qué momento lo tienen que volver a corregir. Y obviamente se dará la corrección cuando toque. No lo veremos nosotros ni nuestros descendientes, falta mucho. ¿Por qué? Porque Julio César fue el primero que hizo un calendario, que era el calendario juliano, que litúrgicamente siguen utilizando las iglesias ortodoxas. Por eso la Navidad no coincide con la iglesia latina, pero el Año Nuevo sí, porque ellos sí toman el año civil, y por eso los rusos tienen primero el Año Nuevo y después la Navidad. Y nosotros al revés, primero la Navidad y después el Año Nuevo. Como ven, son cuestiones complejísimas, muy interesantes, que todavía siguen determinando nuestras actuaciones, a pesar que decimos, no, ya somos posmodernos, pero no, no, todavía falta. Obviamente que a lo mejor sí llegarán a triunfar, que yo creo que puede ser que esto suceda. No me atrevo a decir que sí va a pasar porque no soy futurólogo, pero son procesos. Los paradigmas van cambiando, como lo vimos hoy en la clase. Bueno, sé que no logré agotarle mi respuesta a su inquietud, Juan Pablo, pero creo que va usted muy bien en su reflexión. Sin el creo, va muy bien con su reflexión. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Si no, pues vayámonos a descansar porque nos tocó correr con las antorchas. Y nos veríamos el próximo martes para entrar ya a la pura teología con San Agustín. Obviamente otros elementos. Vamos a empezar a utilizar cosas de Fresen, porque entonces vamos a ver si se logra tener el paradigma de la Edad Media que nos está analizando Kuhn, y ahorita nos va a ahondar en San Agustín, con el análisis de los hechos y los procesos históricos, que creo que si lo llevamos de la mano, nos van a quedar muy bonitos. Pues que pasen muy buenas noches, muchísimas gracias por su constancia. Hoy fuimos menos, pero no importa. Lo importante es que vayamos avanzando en todo esto. Que descansen y nos vemos el próximo martes. Que pasen feliz noche.